Segunda de Reyes. El enfoque que vamos a utilizar para poder sustraer el verdadero sentido por el cual fue creado este libro será: Dios también tiene límites para tratar la desobediencia. Recordemos que en Primera de Reyes el enfoque era las consecuencias, ¿sí?, de la desobediencia, como dice tu resultado. Pero en esta parte vamos a entender que también esto tiene un límite, como quien dice, cuando Dios te dice hasta aquí, como que dice, te pone un alto. Tú necesitas y yo necesitamos entender esto que Dios tiene para nosotros. El primer comentario lo quiero centrar en el enfoque, ya que a través de esto vamos a entender que los límites de Dios funcionan y son semejantes al trabajo que hace un semáforo, al trabajo que hacen las señales viales, al trabajo que hace aquel rótulo cuando dice alto voltaje. Los límites de Dios son semejantes a cuando hay un cerco y nos dice propiedad privada, a cuando las curvas en lo que es la carretera nos dicen curvas peligrosas. Eso significa que debe ser el chofer que va conduciendo un vehículo, debe bajar velocidad, digamos, debe buscar la forma de hacer que esas curvas peligrosas no le afecten en su tránsito. Eso es lo que nosotros necesitamos entender cuando hablamos de límites. ¿Por qué? Como Dios viene y le pone un alto a Israel, como quien dice, después de hacer varias formas de poder hacer entender a Israel a través de los profetas, a través de los sacerdotes, a través de sus siervos, y haciéndole entender a Israel y a Judá que dejaran la desobediencia, pero no lo hacían. Entonces viene y les pone un alto. Es como cuando el semáforo se te pone rojo, tienes que parar, ya no puedes continuar, necesitas parar. Es como cuando ya llegaste al cerco y dice alto voltaje, si tú sigues te vas a recibir una descarga eléctrica en ese momento. Entonces, como no la quieres, debes de detener. Asimismo, Dios detuvo la desobediencia de Israel. Introducción. Primera de Reyes contiene importante información del trasfondo de Segunda de Reyes. En otras palabras, como que dice, a través de Primera de Reyes sigue o continúa la información que estamos entendiendo en Segunda de Reyes, el cual dice, continúa trazando la decadencia. No habla del éxito, no habla de la bendición, sino la decadencia, cómo iba decayendo Israel y Judá en su relación con Dios. También dice, registra las dos grandes calamidades nacionales que produjeron la desolación, ¿sí? O podríamos decir cómo fue disuelto los reinos de Israel y Judá, cómo se terminó ese reino que inició con David y para ese tiempo se terminó. En Segunda de Reyes continúa el escritor de este libro narrándonos la conducta de cada uno de los reyes, tanto de Samaria como de Judá. Digamos, sigue dando la información para en aquel entonces y para hoy en día nosotros, como para poder entender y estudiar la conducta de cada uno de ellos y sacarle provecho, ver la desobediencia de cada uno de ellos para evitarla hacer, y la obediencia que también ellos demostraron, aunque en Judá fue mayor, como les hablaba anteriormente. Pero ese sería como que el estudio hoy en día para nosotros. También en Segunda de Reyes encontramos la decadencia, como quien dice, el libro se centra en cómo Israel día con día se alejaba de Dios. Esto es semejante a veces a nosotros cuando caemos en la comodidad de la vida. Así es como yo quiero que podamos entender. ¿Y cuál es la comodidad de la vida? Como cuando ya todo está bien, parece que todo se arregló. Algunos de nosotros decimos, bueno, ya no tengo que orar mucho porque ya todo está bien, ya no tengo razón para orar. Yo quiero que entiendas esto. No se trata de que tú seas una persona de oración porque oras y porque hablas y sigues hablando y a veces se te va a volver monótono porque ya no vas a tener una forma o una razón para orar.
y vas a repetir y como estás repitiendo ya no disfrutas. Es como que estuvieras platicando con alguien a la fuerza y no se trata de eso. La oración es algo que se disfruta. Entonces tienes que entender que cuando todo está bien, posiblemente no va a ser una intercesión, una oración, sino va a ser palabras de agradecimiento. Digamos, agradecerle a Dios por lo que te pasó y por lo que ahora te está pasando, que es agradable a tu vida. Ese es cuando todo está bien. Entonces, cuando nosotros entendemos que hay un tiempo donde le oramos a Dios para que nos ayude a superar las situaciones, pero después le oramos a Dios porque nos ayudó a superar la situación, vamos a poder entender y siempre va a haber razones para poder orar a Dios. Entonces, así es la decadencia. Cuando nosotros nos acomodamos, ya no, sentimos que ya no es muy bueno o que ya no todos los días debemos ir a la iglesia, empezamos a alejarnos del Señor. De igual manera, en este libro encontramos cómo Israel se iba alejando del Señor. En vez de acercarse, se iba alejando del Señor. Pero sobre todo, aquí encontramos las dos calamidades, como que dices, que sufrieron Israel y Judá. A través de este libro vamos a entenderlo y sobre todo vamos a entender que no fue Dios el que hizo que ellos lo sufrieran, sino ellos mismos al no obedecer la voz de Dios que les advertía y les decía y les aconsejaba que dejaran la desobediencia. Primera calamidad. Israel. Ahí nos relata en 2 de Reyes 18, 9, 11 y 12. En el cuarto año del rey Ezequías, como que él ya llevaba 4 años, que era lo que les había platicado anteriormente, es aquí donde realmente nos da la información que necesitamos. 4 años tenía Ezequías ya en el reino de Judea, que era, dice, en el año 7 de Osías, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Oiga bien, y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria, por cuanto no habían atendido la voz de Jehová su Dios, sino habían quebrantado su pacto. Cuando leemos las citas anteriores que acabamos de leer, entendemos que el rey Salmasar sube contra Samaria, pero el escritor nos deja bien claro la razón por la cual ellos no pudieron defenderse, no pudieron ir en contra del cautiverio que les venía, sino que ellos fueron dominados, fueron llevados cautivos a Siria, dice claro, por no obedecer la voz de Dios. Digamos, como no tenían relación con Dios, Samaria no pudo resistir al enemigo. Por no tener relación con Dios, porque Dios no se relaciona con los desobedientes, que nos quede claro, ellos no pudieron mantenerse como nación. Y también aclara, porque quebrantaron el pacto de Dios. Todos tenemos que entender, yo creo que ya lo expliqué, que es un pacto. Un pacto se basa en un solo punto, el común acuerdo de dos personas. Como dice, las dos personas están de acuerdo en tener un pacto donde hay beneficios, hay obligaciones, ¿sí? Y ese pacto, ambos están dispuestos, obligados a cumplir para disfrutar los beneficios. Eso es lo que Dios dice, mi pacto. En aquel entonces a Israel. Hoy en día nosotros a través de la iglesia, nosotros necesitamos entender que Dios le demandó algo a Israel en el pasado, hoy se lo demanda a la iglesia, al mundo entero que forman su iglesia. Ahora, nosotros tenemos que entender que Dios siempre va a basar su relación en pacto. Ahora, hablo todo esto porque últimamente, no solo fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia, a la mayoría de personas les gusta tener una relación con Dios sin pacto, una relación con Dios a medias. Yo me acuerdo en muchas ocasiones, habían personas que no conocían de Dios, pero se enteraban que Dios a través de mi persona hacía milagros, sanidades o ciertas actividades que Dios hacía,
Y ellos se enteraban por más de alguien le contaba, entonces me mandaban a llamar y me decían, mire, yo necesito una oración donde usted, mire, lo que yo quiero es esto, que Dios me sane o que Dios ayude a mi hijo, pero no quiero ir a la iglesia, no quiero que me evangelicen, ni quiero aceptar, yo solo quiero la oración y que Dios me haga esto. Y pareciera que algunos siervos caen en eso, porque vienen y dicen, mire, no, bueno, yo le voy a hacer la oración, Dios va a sanar. Yo he escuchado a muchos y a veces digo, no saben ni a quién sirven, ¿verdad? Porque si tenemos que entender, Dios es claro, Dios quiere tener un pacto con las personas. Y las personas tienen que ser de acuerdo con Dios. Ahora bien, Dios jamás va a pactar con alguien por un milagro. No, nosotros tenemos que entender que Dios es Dios y nosotros somos sus siervos. Haya milagro o no haya milagro. Segundo, nosotros también tenemos que aprender a presentar a Dios. Eso se los digo porque yo siempre le decía a la persona, mire, yo le voy a orar si usted está dispuesto. Y otra cosa, no le garantizo que va a haber sanidad, no le garantizo nada, porque eso solo Dios lo puede hacer. Si Dios a través de una sanidad, a través de un milagro, la quiere traer, se lo va a hacer. Pero eso ya es decisión de Dios, no es mía. Yo no puedo forzar a Dios a que haga algo que yo quiero o que usted quiere. Entonces, en este caso, Él no sería Señor, Él sería nuestro siervo. Pero en este caso, usted y yo somos siervos de Dios y tenemos que darnos cuenta que quien decide hacer lo que se tiene que hacer es el Señor, y en este caso es Dios. Y gracias a Dios hay lugares que han permitido, algunos me han dicho, entonces mejor no, y ahí lo he mojado. Muy bien, me retiro, no hay problema. Sé que mi enfoque es agradar a Dios. Ahora, necesitamos entender en esta parte, Israel quebrantó ese pacto, por lo cual viene y recibe el cautiverio por desobediente. Ahora, les decía, podríamos decir, el alto de Dios es semejante a un semáforo, les decía. ¿Por qué? Digamos, cuando tú no te paras y el semáforo está en rojo, automáticamente, si vas en auto, chocas. Si te pasas y vas a pie, te avientan, ¿sí? Sufres un accidente. Tú tienes que entender que media vez el semáforo está en rojo. Lo que tú hagas, vayas en moto, en vehículo, a pie, lo que tú hagas es tu decisión, son tus consecuencias y tú la buscaste. Porque tú decidiste avanzar. Cuando tú decides avanzar, tienes que entender quien se pone en riesgo eres tú y nadie más. Ahora, ¿por qué te aclaro esto? Te lo voy a poner fácil. Cuando tú entras a una tienda y pides algún artículo de la tienda, cuando tú vienes y cancelas el artículo, te lo dan. Eso significa que tú estás de acuerdo al precio que te lo están dando. Y la persona, al recibir el precio que pidió, en ese momento te da el artículo. Eso es un pacto. En un trabajo es un pacto. Cuando tú vas, te dicen las reglas que la empresa tiene y tú accedes a esas reglas y tú accedes al pago, lógicamente, porque tú vas a ir a prestar un servicio. Ese es un pacto. Ahora, ¿por qué te hablo en esto? Porque muchos no entendemos que todo está basado en un pacto. Y con Dios es igual. Tú vienes a Dios, Él va a cumplir su pacto, pero tú también debes estar dispuesto o dispuesta a cumplir. Y tienes que entender que si tú no cumples, tú quebrantas un pacto. De igual manera, tú llegas tarde a un trabajo, te pueden despedir, ¿sí? De igual manera, tú no pagas un artículo, no te lo dan en una tienda. Así de fácil podemos entender cómo es relacionarse con Dios, y también tenemos que entender que si fallamos, nos exponemos a algo que puede venir a dañarnos óyemelo bien, sin que Dios tenga la intención de dañarte, sino el daño te lo haces tú por incumplimiento al pacto que obtuviste. B. Judá. Ahora vamos a entender lo que le pasó a Judá también. Dice en 2 Reyes 18:13, a los 14 años del rey Ezequías, como que dice, después de haber conquistado Samaria, que era la ciudad de Israel, dice que ahora a los 14 años del rey Ezequías subió
Senaquerib, rey de Asiria, ya era otro rey, ¿sí? Contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. ¿Se acuerdan que en la parte que aprendimos de Ezequías era donde él, al ver que tomaron, dice que Ezequías resistió, como que dice, se opuso, logró conquistar a los asirios? Esta parte está confirmando que fue a los 14 años cuando sucedió eso, pero como Ezequías tuvo temor de Dios, Dios le dio la sabiduría y la ciencia precisa y la fuerza y la capacidad para poder resistir, porque era obediente a Dios y pudo irse en contra de los asirios. Eso es lo que nos quiere enseñar en esta parte, para que nosotros vayamos identificando la obediencia, lo que le pasa a los obedientes y lo que les pasa a los desobedientes. Con los versos que acabamos de leer, nos deja claro el escritor de Segunda de Reyes que la obediencia a Dios nos da los beneficios. A través de la vida de Ezequiel entendemos que él, a obedecer a Dios, obtuvo la intervención de Dios. No nos aclara exactamente cómo fue la intervención de Dios, pero sí nos deja claro que al obedecer, Dios lo ayudó a prevalecer en contra del rey de Asiria, algo que el rey de Samaria, por desobediente, no pudo obtener. Esto nos deja a nosotros que si nosotros queremos de igual manera sustraer en esta parte de la Biblia, de igual manera lo podemos hacer. ¿Para qué? Para poder alimentar nuestra relación con Dios y así también gozar de los beneficios que el rey Ezequías obtuvo. Y hoy nosotros, porque de igual manera, así como Dios pudo respaldar al rey Ezequías, nos puede respaldar hoy en día a nosotros. Así que la decisión está en ti, y si quieres gozar de los beneficios de la obediencia a Dios, decide. Y si quieres sufrir las consecuencias y encontrar en tu vida el alto de Dios por desobediente, tú lo decides. Segunda calamidad. Esto está en Segunda de Reyes 25 del 1 al 3. Dice: aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén. Ahora, y la sitió. Aquí está hablando solo de Judá, ¿sí? ¿Por qué habla solo de Judá y ya no habla de Samaria? Porque cuando Nabucodonosor también conquistó a Siria, y como Asiria estaba bajo el dominio de Samaria, Samaria también era conquistado. El único que no había sido conquistado para este tiempo era Jerusalén, Judea. Entonces, ¿qué hizo Nabucodonosor? Ya tenía Samaria, porque lo había capturado juntamente con los asirios, se va contra Jerusalén. Entonces, esta es la otra calamidad que solo abarca Jerusalén, pero ya para este tiempo era otro rey. Dice: y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. El rey Sedequías era el que estaba reinando cuando Nabucodonosor subió, hasta que no hubo, dice, pan para el pueblo de la tierra. Está hablando de una gran hambre sobre Israel, porque estaba sitiado, y así fue como Nabucodonosor conquistó Judea, que es la calamidad, y ahí se terminó también el reino davídico que venía hasta Sedequías, para que lo vayamos entendiendo y nos vaya quedando claro que también Judea cayó para este tiempo. Lo que necesitamos entender primero en el tiempo del reinado del rey Sedequías es que para ese tiempo Judá estaba practicando la desobediencia, primero con el rey, también con los sacerdotes. Digamos, la desobediencia había abarcado ya una buena parte del liderazgo de Israel. Dios hasta ese tiempo ya se había cansado de seguir exhortando a Israel que desobedecía. Así que Dios, a través de Nabucodonosor, le viene a poner un alto. Israel tenía que rendirse. Ese era el plan, y eso lo vamos a entender cuando estudiemos Jeremías. Pero en esta parte estamos entendiendo qué fue lo que pasó. Ahora, creo que también tenemos que entender que por desobediente
tal vez tardó un poquito más Judea, pero al final por desobediente, porque recordemos que en Judea vimos obediencia y desobediencia, pero en el tiempo en el cual ya Nabucodonosor sube, ellos estaban en plena desobediencia y por no haber obedecido la voz de Dios, viene el cautiverio a Babilonia y también la destrucción de Israel, porque a pesar de no obedecer, resistieron al rey de Babilonia y Israel fue destruido. Como quien dice, estaban en desobediencia y eran más desobedientes. Eso es lo que vamos a ir entendiendo con los otros libros de los profetas, pero en esta parte nos centramos en que para este tiempo el reino de Judea también fue destruido por desobediente. Autor anónimo. Tema: Reyes de Israel y de Judá. Los reyes de Judá e Israel tenían que cumplir con ciertos requisitos para llegar a ser constituidos gobernantes de la nación. Hoy en día también está, estipulado para los ministros que forman parte de la iglesia como una conducta moral bien definida. Eso es uno de los requisitos que hoy en día debe de existir en los ministros. Lo que quiero que entendamos en esta parte es que no se trata de que nosotros simplemente vengamos, yo quiero ser pastor o yo siento el llamado al pastor. Necesitamos a veces tener claro que dentro de nosotros debe haber una conducta moral bien definida, como dice, bien clara para nosotros, y saber que el trabajo que vamos a hacer requiere de que tengamos un buen testimonio, como lo entendemos en 1 Timoteo capítulo 3, verso 1 al 7, que vamos a ver ahora. Dice así: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Lo que aquí nos está narrando, esto es Pablo a Timoteo, y no solo a Timoteo, a todas las iglesias de hoy en día, es que para poder liderar dentro de la Biblia, ya sea como un ministro, como un predicador, como lo que realmente queremos, tenemos que entender que hay requisitos. Está bien, tuviste una revelación, tuviste un llamado, pero tu revelación y tu llamado tiene que ir a la luz de la palabra. Digamos, el Espíritu Santo, como es quien te está constituyendo como ministro, como predicador o pastor, Él te va a dar las herramientas precisas para que tú puedas desarrollar un buen testimonio dentro y fuera de la iglesia. El Espíritu Santo juega un papel esencial. Él ya sabe tus debilidades, lo fuerte de ti. Él ya sabe cómo va a lidiar y cómo te va a hacer entender ciertas cosas que no entiendes. Él ya sabe cómo te va a guiar y cómo te va a formar. El que no lo sabe eres tú, pero necesitas ir a la luz de la palabra. Ahora, ¿para qué? Porque dice que debe sujetar a sus hijos de una manera honesta. Digamos, no podemos sujetar a nuestros hijos o no podemos llevar a nuestros hijos a golpes. No podemos, tiene que ser de una manera honesta. Digamos, Dios te va a dar sabiduría, palabras, y te va a dar el convencimiento para que cuando tus hijos te escuchen y los corrijas, Dios va a hacer que ellos entiendan. Ahora, no estoy hablando de hijos perfectos. Tenemos que entender también que
en el caso de un obispo, la esposa y los hijos también tienen decisión propia. Y muchas veces pueden decidir mal tanto la esposa como los hijos. Y eso no significa que él no esté haciendo su papel. Lo que tenemos que entender es que de cierta manera nosotros a veces nos interesamos y queremos saber todo eso y preguntamos, y hay muchas cosas como que estuviéramos indagando. Está bien si lo haces de una manera honesta, no por crítica, no por desacreditar al pastor o al siervo, pero sí quiero que entiendas que realmente necesitas tener una conducta clara ante Dios y los demás. Posiblemente habrán personas que te van a desacreditar, van a hablar mal de ti, pero es porque no entienden, por desconocimiento, simplemente porque en su naturaleza humana quieren hacerte quedar mal, pero eso no es lo que realmente está hablando esta parte de la Biblia, porque una cosa es que te levanten un falso y ante Dios no lo sea, y otra cosa es que tú estés practicando el pecado. Lo que realmente quiere esta parte de la Biblia instruirnos es que nos habla la conciencia. Digamos, Dios quiere que nosotros, dentro de nosotros haya una determinación que si realmente queremos, tenemos que aprender a suplicarle al Señor para sujetar nuestra carne a la voluntad de Dios y poder así proseguir en las cosas de Dios con un buen testimonio. Lógicamente te estoy hablando de un buen testimonio, murmuraciones y todo esto siempre van a haber, aunque tú hagas lo correcto, pero eso no te va a preocupar porque tú sabes que estás haciendo lo correcto, ni te va a afectar, seguirás haciendo lo correcto y tarde o temprano las personas se van a dar cuenta. Pero cuando tú estás haciendo lo malo, eso sí te va a afectar porque entonces estás en rebeldía y Dios no te puede respaldar. Entonces esto te debe quedar claro y hoy en día a la iglesia nos debe quedar claro y nosotros debemos de ayudar y contribuir con los siervos para que de igual manera ellos puedan también desarrollar un buen testimonio ante Dios, y esto es algo que nos debe quedar claro. Por eso les decía que en esta parte el autor es anónimo, nos sigue relatando el desarrollo de los reinos, pero también nos da, y aprovechando esta parte, quiero aclarar que los reyes tenían requisitos, los siervos hoy en día tienen requisitos. Digamos, no podemos ser denominados porque nosotros queremos ser denominados. Hay ciertos requisitos que necesitamos llenar para poder trascender en los ministerios que Dios ha determinado entregarnos y poder así cumplir lo que Dios quiere que cumplamos.